Buenas tardes, amigos, amigas, vecinos de Ateca, compañeros de otros pueblos que venís a acompañarnos, presidente del Gobierno de Aragón, presidente de la Diputación Provincial, presidente de la comarca. Muchas gracias por vuestra presencia y sed bienvenidos al pueblo de Ateca. En este acto vamos a proceder a presentaros la candidatura que el Partido Socialista Obrero Español ha presentado para estas elecciones municipales al Ayuntamiento de Ateca. Aunque ya tendremos tiempo más adelante para hablar del Ayuntamiento y de las cosas que se han hecho o lo que no se ha podido hacer o de los proyectos futuros para estos 4 años que vienen por delante, sí que quiero desgranar unos proyectos que hablen de 3 o 4 cosas que considero importantes. En primer lugar, y aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, no queda otra que hablar de la situación económica con la que nos encontramos cuando tomamos posesión hace 4 años del Ayuntamiento de Ateca. Y simplemente con 2 cifras. Con 2 cifras para que tengáis una idea clara. En los 4 años que gobernó el Partido Popular, junto con el Partido Aragonés, el Ayuntamiento de Ateca se endeudó en esos 4 años en 600.000 euros. Después de 4 años de gobierno socialista, en estos 4 años no solo no hemos pedido ni un solo euro de préstamo, no hemos hecho ningún préstamo nuevo, sino que hemos bajado la deuda en 1 millón de euros. Os podéis hacer una idea del esfuerzo que ha supuesto para todos nosotros, para mí como alcalde, el llevar a cabo esta reducción, puesto que los ingresos han sido prácticamente los mismos, que no nos ha permitido hacer todas aquellas cosas que hubiera sido deseable realizar para beneficio de todos los vecinos de Ateca. Pero eran unos pasos o una necesidad que teníamos que cubrir, rebajar la deuda del Ayuntamiento. Estábamos obligados por las directrices que mandaba el Ministerio de Hacienda y en eso nos hemos visto obligados durante estos 4 años. Ahora podemos decir, una vez pasados estos 4 años, que estamos ya en disposición de poder afrontar cualquier reto, cualquier necesidad que tenga por delante planteada el Ayuntamiento de Ateca. Ya se pueden dedicar los dineros del presupuesto para aquello que consideremos que es conveniente y que hasta ahora no se podía hacer. Porque, claro, visto desde fuera no se entiende muy bien, pero es que es así. Las subvenciones estábamos obligados a emplearlas en aquello para lo que se habían aprobado. No podíamos, el dinero que tenía el Ayuntamiento de Ateca no se podía utilizar para aquello que considerábamos más necesario, como hubiera sido a lo mejor pues, poner un poco en orden los jardines, renovar el mobiliario urbano. Son cosas que, sinceramente, no se han podido llevar a cabo en los 2 o 3 primeros años porque estábamos obligados, como digo, por las obligaciones presupuestarias y las obligaciones que nos marcaba el Ministerio de Hacienda para emplear el dinero en otras cosas. Ahora ya sí, a partir de ahora el Ayuntamiento de Ateca va a poder utilizar los dineros de su presupuesto para llevar a cabo actuaciones que considera necesarias y que no vendrán obligadas por las directrices que mande ninguna otra institución. Y en este sentido quiero hacer un agradecimiento especial a la Diputación Provincial de Zaragoza, representada aquí por su presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que ha hecho posible que los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza pudiéramos disponer de unos dineros que hasta estas fechas se utilizaban de una manera más bien discrecional en vez de una manera objetiva por parte de los presidentes que han gobernado dicha institución. Desde que entró él, dispuso que el presidente como tal no tenía autorización para conceder las subvenciones a su libre albedrío y todas tenían un criterio objetivo para su designación a todos los municipios por igual, en función del número de habitantes que tenían cada uno. Y así ha sido. Y además, con la posibilidad de emplear ese dinero, o una gran parte de ese dinero, en aquello que el ayuntamiento quería, no en lo que le obligaban otras normativas que había anteriormente. Con lo cual, pues bueno, pues los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, han visto mejorado en muy mucho su capacidad financiera y su capacidad de obrar y de gestionar según su conveniencia. Así que, Juan, muchas gracias por lo que ha supuesto para los ayuntamientos.
Otro tema que es fundamental para el pueblo de Ateca y para todos, pero bueno, vamos a centrarnos en Ateca, es el del empleo, lógicamente, que desgraciadamente se ha visto disminuido en Ateca y en la comarca en estos últimos años. Hemos sufrido el azote de la pérdida de empleos de una manera significativa en actividades empresariales que se desarrollaban propiamente aquí en Ateca, como ha sido la disminución de las contrataciones en la planta de GSS, que es la plataforma de telefonía que hay en una nave propiedad del Ayuntamiento. Envases Monzón ha decidido en los últimos tiempos trasladar su actividad de Ateca a Calatayud, a unas nuevas instalaciones que montó allí. Y Muebles Semper se ha visto obligado a cerrar la empresa. Y esta pérdida de empleos no se ha podido contrarrestar con la creación de otros nuevos, lamentablemente. Sí que es verdad, y muchos lo habréis oído, que ha habido empresas que han estado interesadas o han venido a informarse de la situación o la posibilidad que tenía este ayuntamiento de ofrecerles o bien naves para poder desarrollar sus actividades y sus negocios, o bien de suelo libre donde poder edificar esas naves y gestionar su actividad. Y ciertamente, bueno, pues hemos hecho todo lo posible y les hemos dado todo tipo de facilidades para acompañarles en la visita a esas instalaciones, sobre todo han sido las naves de Ilusol. Las naves de Semper también han sido visitadas por alguna otra empresa. Se les ha enseñado todos los terrenos que tiene el ayuntamiento más allá de la estación, pero lamentablemente al final, pues todas las empresas que han pasado por aquí han preferido irse a otros sitios. Y además el Ayuntamiento de Ateca, gracias también al acceso y a la accesibilidad que ha tenido tan próxima del Gobierno de Aragón, pues les ha facilitado entrevistas con la propia consejera y se les ha puesto encima de la mesa todo tipo de subvenciones y ayudas a las que podían optar. Pero al final, como digo, pues han tomado la decisión de irse a otros sitios. Es un problema el del empleo que se cierne no solamente sobre Ateca, sino sobre toda la comarca de Calatayud, ya lo sabéis. Se tienen problemas para encontrar y buscar trabajo todos la gente de nuestro pueblo y del entorno. Es uno de los problemas más importantes y es causa directa del incremento de la despoblación que están sufriendo los pueblos de la provincia de Zaragoza. Desde aquí hago un llamamiento a todas las instituciones porque considero que es necesario tomar medidas de forma muy urgente en este sentido, porque si no, va a ser irreversible la despoblación y la huida de la gente de los pueblos a otros sitios, a las ciudades. Entonces, como digo, es un problema que va más allá del ámbito municipal y hago un llamamiento a que todas las instituciones autonómicas, provinciales, incluso estatales, lleven a cabo campañas y actuaciones tendentes a favorecer la creación de empleo en todas aquellas zonas y comarcas desfavorecidas. Sí que tengo que decir, para muchos de vosotros a lo mejor es una cosa que no puede tener, y desde luego no es relevante, pero es un pequeño grano de arena que quiero poner en valor en relación con la búsqueda de actuaciones que ayuden en mayor o menor medida a asentar y fijar la población aquí en el medio rural y en los pueblos de alrededor de Ateca. Para ello consideramos que es fundamental mantener lo que tenemos actualmente. Y una de las cosas que tenemos es el Instituto Zaurín, que sirve de aglutinador para que nuestros chicos de aquí de la comarca pues, puedan venir a estudiar aquí a Ateca y no tengan que irse a otros sitios más lejanos y más complicados de transportar, de hacer el transporte. Por eso, para evitar, porque cada año hay menos alumnos en el instituto, consideramos que una manera de fomentar que no solamente el mantenimiento de los alumnos en dicho centro, sino que poder atraer a otros nuevos de otros sitios, es aumentar la oferta educativa que se pueda dar en él. Y de hecho, pues estos últimos años, en este año concreto, se ha implantado ya un nuevo módulo en colaboración con la directora actual del IES, que es María Blasco, que es de aquí de Ateca, y estaba muy empeñada en ello, en colaboración con nuestra y con la colaboración también de la Consejería de Educación y Ciencia de la DGA, se ha implantado, como digo, un nuevo módulo que bueno, pues puede servir para atraer y mantener a estudiantes de la zona, que es el módulo
emergencias y protección civil, que es muy demandado actualmente entre la oferta educativa que se presta a los estudiantes. Seguidamente, quiero hablar de un tema que después del empleo creo que es el que más despierta entre los atecanos cierto interés, y es el tema de la residencia para personas mayores. Todos sabéis que hace ya 4 años se tuvo que cerrar la residencia que había en Ateca, por las razones que todos conocemos, y desde entonces se han ido barajando distintas posibilidades y soluciones para llevar a cabo una nueva residencia en Ateca. Sin embargo, esas soluciones que había en su momento se han tenido que ir descartando una tras otra por diferentes motivos. El primer problema a resolver con el tema de la residencia era encontrar un solar donde poder edificarla. Ya lo hemos dicho unos y otros en muchas ocasiones, se contaba con el solar que había en el barranco, en lo que aquí denominamos el Barranco de las Torcas. Ese terreno era propiedad de Suelo y Vivienda de Aragón y había un convenio firmado y estaba establecido que se cedería al Ayuntamiento de Ateca una parcela de 2.700 metros para llevar a cabo la edificación de la residencia. Así estaba, pero en febrero del 2016, se recibe en el Ayuntamiento un informe de Confederación Hidrográfica del Ebro en el que prohíbe edificar en zonas con riesgo de inundación, que llama ellos. Y estas zonas de riesgo de inundación son el Barranco de las Torcas, al que me estoy refiriendo, es también toda la zona que hay alrededor del centro de salud, donde también se habló de una posible ubicación de una nueva residencia. Por ejemplo, también pues, zona inundable, lo que aquí conocemos como la antigua fábrica de los Franchos, toda la zona del Vergel. Entonces nos encontramos con ese problema encima de la mesa, que en las posibles ubicaciones para localizar una residencia en Ateca se estaban cerrando. Después de un tiempo de 1 año y pico en conversaciones con la Confederación Hidrográfica para ver si había alguna forma de salvar esas imposibilidades y de incluso llegar a contratar con una empresa privada un estudio de inundabilidad que confrontara el estudio realizado por Confederación, pues bueno, pues viendo que no era posible, el Ayuntamiento, por no dilatar más el tema, consideró que había que ponerse manos a la obra para buscar otro sitio alternativo. No valía ya ninguno de los que habíamos estado barajando hasta entonces. Y al final, pues con los informes técnicos encima de la mano de las posibles ubicaciones de unas zonas, se decidió adquirir un solar en la zona detrás de la urbanización de Mirasierra. Los que somos de aquí sabemos dónde es. Es una parcela de 7.000 metros cuadrados, superficie más que suficiente para llevar a cabo la edificación de la residencia, tener un buen sitio de ajardinamiento, un buen sitio de aparcamientos y sin ningún problema urbanístico por medio, en la que ya se puede llegar a edificar porque todas las necesidades urbanas y todos los trámites urbanísticos están ya dados, con lo cual se puede empezar a edificar desde ya. Esto se llevó a cabo, es importante para que veáis el tiempo que ha transcurrido, en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado se firmó la compra. Claro, hasta que no se tuvo la compra firme por parte del Ayuntamiento, no se pudieron llevar a cabo gestiones con otras instituciones para, en serio, y poder ofrecer ese terreno para llevar a cabo la residencia. Como digo, si en diciembre se compra, en enero se habla con la Dirección General de Servicios Sociales y de Ciudadanía y después de hablar una serie de entrevistas, pues se llega a la conclusión de que en el entorno de la comarca de Calatayud sí que hay deficiencia de plazas residenciales para personas mayores, una falta de plazas que en otras zonas o otras comarcas no se da. Entonces, en base a eso, se llega a un acuerdo previo de trabajar en un convenio en el sentido de que el Ayuntamiento pone a disposición del Gobierno de Aragón el solar con todos los trámites urbanísticos ya
aprobados y en marcha para llegar y edificar sin ningún problema. Y la DGA se compromete a promover la construcción de esa residencia en un plazo de 5 años, comenzar a promover dicha construcción. Ese convenio se va a firmar en el próximo Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón. Le van a dar el visto bueno y en el próximo pleno del Ayuntamiento de Ateca lo vamos a presentar también para su aprobación. Muchos podéis considerar o se podrá decir que mira tú, como estamos en tiempo electoral, pues qué mejor manera de ganar votos que ofrecer el tema de la residencia casi cerrado. Bueno, a ver, por eso he dicho que era importante que os quedaréis con las fechas. Hasta diciembre del año pasado, del 2018, no se tenía el terreno, con lo cual no se podía hacer nada. Todo lo que se hubiera hecho hubiera sido infructuoso o sin ningún valor. Pero a partir de que tenemos el terreno, se inician las gestiones. Claro, lo que no íbamos a hacer es dejar pasar la oportunidad y por decir, como estamos ya cerca de la campaña electoral y de las elecciones, dejamos pasar el tren y ya veremos con el siguiente gobierno lo que se hace. Pues no. Si tenemos oportunidad y opción de hacerlo ahora, pues se hace ahora y será responsabilidad del próximo gobierno de la DGA el que lleve a cabo este compromiso. Que lo lleve a cabo o no lo lleve a cabo será ya, como digo, su responsabilidad. Y ahí estaremos nosotros para obligarle y forzarle a que lo acometa. Bueno, pues dicho esto, no quiero acabar mi intervención sin dedicar unas palabras de agradecimiento a la tarea de apoyo que prestan a los ayuntamientos, tanto la DPZ, como ya lo he dicho, como el Gobierno de Aragón, al que hemos tenido muy próximo. Para cualquier necesidad que hemos tenido, pues no ha habido ningún problema en acudir a sus consejerías respectivas y entablar conversaciones con ellos. Y bueno, pues desde aquí quiero lanzar el apoyo muy directo por parte de los ayuntamientos pequeños, como el de Ateca y otros y el resto de los de la provincia, que en su mayoría son ayuntamientos pequeños, en los que sin la ayuda y la colaboración de Diputación Provincial y la Diputación General de Aragón sería imposible llevar a cabo toda nuestra tarea, ni de servicios ni de actividades que se desarrollan en el municipio, ni, vamos, prácticamente el Ayuntamiento de Ateca, los ayuntamientos no podrían funcionar sin la colaboración de estas instituciones. Por ello abogo porque se mantengan y, bueno, pues que lógicamente, si consiguen que estar gobernadas por un partido afín al que esté gobernando el ayuntamiento, pues mucho mejor que mejor. Y dicho esto, ya tendremos más tiempo. En el próximo meeting que hagamos, dedicado expresamente a las elecciones municipales, tendremos más tiempo de hablar de las tareas realizadas por el Ayuntamiento de Ateca en estos 4 años, de los proyectos que podamos presentar para los 4 siguientes. Ahora se trata de dar a conocer la lista que hemos preparado para ello. Y agradecer, antes de seguir con la presentación de la lista, agradecer sobre todo a todos los concejales que han formado parte del equipo de gobierno y han colaborado conmigo en llevar a cabo el proyecto que hemos mantenido durante estos 4 años. No solamente a los del Grupo Socialista, que todos han colaborado lógicamente con una responsabilidad u otra, sino también al concejal de Izquierda Plural, que también le brindamos la posibilidad de tomar una concejalía y la asumió y ha estado trabajando con total libertad y total independencia y ha colaborado como digo, con el gobierno de este ayuntamiento. A todos ellos, y no solamente a ellos, sino también a los colaboradores, a las personas que han formado parte de la Comisión de Festejos, la Comisión de Cultura, y a los que sin formar parte de ninguna comisión también han estado ahí colaborando y apoyando en los actos que ha organizado durante estos 4 años el Ayuntamiento de Ateca y que sin la colaboración de ellos, pues lógicamente no hubieran salido igual. A todos ellos, sinceramente, se lo agradezco de todo corazón. Y ya sin más, para que esto no se alargue mucho, porque luego va a intervenir Javier Sada, va a intervenir Juan Antonio Sánchez Gero y nuestro presidente autonómico Javier Lambán.
vamos a pasar a nombrar a los miembros que van a conformar la lista para la candidatura al Ayuntamiento de Ateca por parte del Partido Socialista Obrero Español. Les voy a pedir que, según los vaya nombrando, que va a ser de atrás hacia adelante, vayan acercándose por aquí y, bueno, pues se vayan colocando alrededor para que les veáis y aunque ya los conocemos todos, pero bueno, les pongáis la cara, pues si alguno no relaciona el nombre, ¿vale? Como suplente número 4, Francisco Martínez García, que es ya... Como suplente número 3, Angelines Martínez Sánchez, que no ha podido venir. Como suplente número 2, Diego Villalba Bueno, que está por aquí. Y suplente número 1, primer suplente, José Ignacio Moreno Gés. Bueno, sabéis que este año, debido a la bajada de población que hemos bajado de la barrera de 2.000 habitantes, el Ayuntamiento de Ateca ya no se compone de 11 concejales, se compone de 9. Como número 9, Cristina García Borja, que tampoco ha podido venir, está trabajando, no ha sido posible cambiar el turno. Número 8, Javier Vicente Sabroso. Como número 7, Cristian Juárez Polo. Como número 6, José Javier Sada Beltrán. Como número 5, Sofía Alfaro Martínez. Como número 4, María Polo Campos. Como número 3, Eva María Peñalarriba. Como número 2, José Miguel Mortepozo. Y como número 1, el que os habla. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte nada más. Agradeceros vuestra presencia y bueno, pues el día 28 a votar y a votar por el Partido Socialista Obrero Español. Y le cedo la palabra a Javier Sada. Bueno. Joder, qué viejo me siento con este equipazo, ¿no? No solamente me siento, sino que soy el más viejo de todos. Pero bueno, cuando fui concejal, tenía 31 años, o sea que tampoco, pero ahora ya tengo alguno más, tampoco muchos más. Bueno, voy a ser muy rápido porque yo creo que a mí ya me habéis oído muchas veces y yo creo que lo importante es lo que nos puedan decir tanto el secretario general y presidente de la Diputación Provincial como el secretario general de Aragón y el presidente del Gobierno, Javier Lambán. En primer lugar, quería dar las gracias a todos los candidatos que aquí nos acompañan también, candidatos al Senado, como Ana Villar, y candidato al Congreso, que quiero tener unas palabras muy especiales para él, porque es atecano, aunque lo hemos exportado a Irdes, que es Ramón Duce. Y, por supuesto, a Víctor Ruiz, que llegará de un momento a otro, también llegará. Mirad, también quiero dar
las gracias, desde luego, a la candidatura pasada, la que han estado currando durante 4 años que han sido duros, que han sido difíciles, que han sido complicados, pero que desde luego, dirigidos por Ramón y con el resto de concejales que hemos estado, yo creo que hemos conseguido poner al Ayuntamiento de Ateca en una posición buena para el futuro, para estos próximos 4 años. Y, por supuesto, dar las gracias a los candidatos que van a llegar ahora, ¿no? Ya se ha visto un equipo de gente joven, unos que van a salir y otros que se quedan en la retaguardia, pero que será solo para coger impulso para la siguiente candidatura, que puedan incorporarse más y más. Porque hay una cuestión, tiene que ser la gente joven, la gente que quiere vivir en Ateca, la que tiene que coger las riendas poco a poco de este ayuntamiento para intentar, desde luego, labrarse e intentar, por supuesto, buscar y conquistar un futuro para este pueblo. Quería también, desde luego, decir algunas palabras, ¿no? Porque yo no tengo que decir nada, yo soy portavoz en las Cortes del Grupo Parlamentario, y los portavoces lo que hacemos es hablar y negociar, pero dirigir, hacer cosas concretas, pues tampoco hacemos. Por lo tanto, quiero agradecer primero a Ramón Cristóbal como alcalde en el equipo. Ramón literalmente se ha dejado media vida en estos 4 años, ya lo conocéis todos. De cuando trabajaba, pues en el ayuntamiento es lo mismo, es capaz de meter horas como un reloj, es capaz de llevar la gestión hasta la última coma de todo, ¿no? Y eso, desde luego, se ha notado, y se ha notado en el impulso económico, pero no solo en el impulso económico. Yo voy a decir algunas cuestiones más, o más concretamente. Mirad, lo de la residencia, para decirlo en pocas palabras, ha sido un avance, estamos a punto de conseguir un avance definitivo. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, esta residencia o se asumía por el Gobierno de Aragón con carácter comarcal, el impulsarla, o era absolutamente inviable tenerla. Y, desde luego, quiero agradecer que el día 24 el compromiso que se hace en el Consejo de Gobierno, y por lo tanto es un compromiso firme, aunque habrá que seguir batallándolo, se haya hecho con este Gobierno presidido por Javier Lambán. Yo creo que es un paso fundamental, porque además también supone que por primera vez en esta comarca hay un Gobierno que piensa que determinados servicios comarcales no tienen por qué estar solo en un municipio, sino que pueden expandirse por más de un municipio a los municipios del resto de la comarca. Y, evidentemente, hay otras cuestiones importantes. El empleo es un tema fundamental. La educación, ya lo he explicado, es fundamental la educación y fomentar la formación profesional en el IES. Y se ha conseguido, y, desde luego, vuelve a ser con un Gobierno socialista. Anteriormente hubo dificultades con el Gobierno del PP-PAR, recortes de profesores. También veo a la directora del colegio, a Carmen, que siempre había recortes, y ahora, si ha habido algún problema, lo hemos podido solucionar, o al menos, desde luego, batallar. Es fundamental, pero el tema del empleo es importantísimo. Y ya quiero entrar en un tema y una propuesta, además, concreta, ¿no? Yo creo que el tema del empleo ya no es un problema solo de Ateca, es un problema comarcal. Realmente a mí me daría igual si el empleo se crea en Ateca, en Terrer, en Alhama o en Calatayud. La cuestión es que tenemos que evitar y quitarnos el tema de solo nuestro pueblo. Y, desde luego, para eso, desde luego, hace falta gente con altura de miras. Por desgracia, y ahí veo algún concejal de Calatayud, el alcalde de Calatayud actúa como un alcalde de un pueblo de 10 habitantes, solo pensando en su callecica, solo pensando en su pueblo, y para nada pensando en que tiene que ser el motor, que no puede ser simplemente que nos esté batallando a Ateca empresas pequeñitas o empresas que ya estaban instaladas en Ateca. Lo que tiene que liderar un alcalde como el de Calatayud y unos alcaldes como el de la comarca es que lo que tenemos que generar es empleo y perspectivas de futuro para toda la comarca. Si no, desde luego, esta comarca lo va a pasar muy mal. Y yo hace unos días, ya llevo tiempo planteándolo, y se lo voy además a plantear al presidente de Gobierno, yo creo que si hay una capacidad en Aragón es la capacidad logística. Y logística hay en el norte, hay en la zona también del este, zona de Caspe y Fraga, hay en el sur con Teruel, hay en el centro con Zaragoza, pero desde luego no está aprovechada la capacidad logística para sacar nuestras frutas, aprovechar la vía del tren que llega hasta Algeciras, puerto importantísimo. Y yo quiero, desde luego, que
que se estudie en serio y en firme esa posibilidad de crear una gran plataforma logística, y me da igual dónde, que los técnicos digan dónde, si es en Ateca, si es donde sea, pero desde luego tenemos que plantear de forma conjunta algo para que esta zona no se muera directamente. Esa es una cuestión importante. Y por último, quería referirme, y termino ya, primero a que en estas elecciones, 2 elecciones que hay, nos jugamos mucho. Es fundamental tener el Gobierno de España, y luego lo explicará también el presidente del Gobierno de Aragón. Fundamental, en estos 8 meses se ha avanzado más en políticas sociales, en políticas económicas, en igualdad, en derechos de los ciudadanos, que en los 7 años que había estado el Partido Popular. Y eso es importante, y por eso el primer paso para ganar es estas elecciones del 28 de abril. Y el segundo paso para ganar es 2 cuestiones. Aquí hemos demostrado en Aragón, tanto en la Diputación Provincial, con un cambio radical en la forma de gestionar y en la forma de repartir los dineros para los ayuntamientos, que ha permitido, entre otras cuestiones, el poder hacer el tema de disminuir mucho la deuda, porque ahora ya las subvenciones no es obligatorio gastárselas en obras, se la puede uno gastar en lo que quiera. Por lo tanto, en muchas ocasiones se ha preferido disminuir la deuda que hacer obras que en algunos casos podrían ser innecesarias. Y luego por el tema de Hacienda, que ha dicho Ramón, que era muy complicado el realizarlo. Pero sobre todo donde se ha notado en Aragón el tema socialista, además de los ayuntamientos, ha sido en el Gobierno de Aragón. El presidente lo dirá, me imagino ahora, pero yo que he sido testigo de cerca de lo que ha sido el cambio fundamental en Aragón, la apuesta por los servicios públicos, la apuesta por recuperar la sanidad como derecho universal, la apuesta, desde luego, por recuperar la educación como un derecho fundamental, se viva donde se viva, manteniendo colegios en pueblecitos muy pequeños, salvando más de 60 colegios de ese tamaño. La apuesta por los servicios sociales, por la recuperación de la dependencia, se ha duplicado. En la época del PP se bajaba, ahora se ha duplicado. La claridad en las apuestas económicas, etcétera. Aquí ya tenemos un ejemplo. En Aragón tenemos un ejemplo de lo que es un gobierno socialista, que el 26 de mayo, tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno de Aragón, habrá que seguir insistiéndolo y votando. Pero desde luego ahora lo que os quiero llamar desde luego es para el primer paso. El primer paso es votar a Pedro Sánchez para el Gobierno de España, y eso se hace el 26 de abril. Nada más y muchas gracias. Le doy la palabra a Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación y un buen amigo. Buenas tardes, amigos, amigas. Es un placer estar aquí con todos vosotros en este acto, pues acompañado con todos vosotros. Yo creo que está muy claro porque estamos aquí. Los españoles estamos llamados, pues, el próximo 28 de abril a las urnas, pues, para elegir a nuestros representantes, tanto al Congreso como al Senado. La lista del Congreso, pues, la encabeza la compañera Susana Sumelzo, está el compañero Pumaria Clos, está Noemí Villagrasa, que está aquí. Sobre todo tenemos también a un representante que lo conocéis, que es Ramón Dulce. La lista al Senado también es conveniente, pues, saberlo, pues la encabeza el alcalde de Utebo, Miguel Dalmao. Está la compañera Ana Villar, que está también aquí con nosotros, alcaldesa de Villalengua, y también el futuro alcalde de Calatayud. Y si es importante ir a votar, como nos decían, el día 28 de abril, es más importante también, o al menos lo mismo, el día 26 de mayo para elegir tanto, pues, las autonómicas, que nos representa Javier Lambán, que lo tenemos aquí, que es nuestro mejor representante como presidente del Gobierno de Aragón, y por supuesto por Javier Sada, que nos representa por el Partido Judicial de Calatayud. Están las europeas también, que nos representará por la provincia de Zaragoza la compañera Isabel García, que también está aquí, que es diputada en Cortes y además es compañera de Muel. Pero si es importante, pues todas las elecciones, lo decía Ramón, ¿no? Importantes son, como no, pues las elecciones municipales. Yo, Ramón, os quiero dar mi más sincera enhorabuena por esa candidatura que habéis preparado en el Ayuntamiento de Ateca, porque siempre, desde muchos años, el Partido Socialista estamos ganando.
Y sobre todo os quiero decir que tenéis todo mi apoyo como secretario general y presidente de la Diputación de Zaragoza para todo cuanto necesitéis. Has hablado de muchas cuestiones, yo no me voy a enredar ahora en este momento pues a hablar de Diputación de Zaragoza, aunque la conozco perfectamente porque la presido desde hace 4 años y todos los cambios que hemos hecho, pero como dentro de un mes escasamente van a ser las elecciones municipales. Yo sí que me comprometo a venir aquí pues a explicaros claramente qué es lo que hemos hecho desde la Diputación de Zaragoza los socialistas y, por supuesto, muchas de las cuestiones que planteaba Ramón. Por tanto, yo sí que quiero dejar aquí claro en Ateca dos cuestiones. Y dos cuestiones porque me da la impresión a mí que en estos días, en estas fechas, pues que se habla de todo. Yo he visto por aquí pasear al cabeza de lista del Partido Popular al Congreso, que no lo veo más que de cada 4 años, y para mí pues está diciendo muchas mentiras y muchas calumnias. Y yo, por supuesto, pues quiero dejaros claro como dos cuestiones muy claras, ¿no? Y la primer cuestión que os quiero decir es que el Partido Socialista Obrero Español estamos en el Gobierno de España por derecho propio. Y estamos por derecho propio porque Rajoy no quiso asumir sus responsabilidades políticas después de una sentencia que condenó al Partido Popular por corrupción, que es el caso Gürtel. Por tanto, hubo que desalojarlo de la Moncloa y del Gobierno por corrupción. Y eso lo hemos hecho el Gobierno socialista. La otra cuestión que quiero dejar claro, que también lo dicen y para tenerlo todos pues meridianamente claro, es que se han convocado las elecciones simplemente porque desde el Partido Socialista no hemos cedido al chantaje de los independentistas. Es decir, los independentistas querían una serie de cuestiones y los socialistas no lo hemos permitido. Al no permitir ni ceder ese chantaje, no tuvimos otra opción más que convocar, en este caso, pues elecciones generales, porque lo que no se puede hacer es gobernar con un presupuesto prorrogado y encima que el Partido Socialista no votamos. Por tanto, en ese sentido, como no se cedió al chantaje de los independentistas, se convocó elecciones y por eso pues van a ser el 28 de abril. Por tanto, esas mentiras que quiere infundir en la sociedad el Partido Popular, que hemos llegado al Gobierno por la puerta de atrás o que hemos convocado en las elecciones que nos habíamos vendido a los independentistas, pues yo quiero dejar muy claro todas estas cosas. Mirar, y os voy a decir una cosa, en política pasa muy rápido todo, pasa tan rápido todo que prácticamente, pues bueno, pues el Gobierno socialista pues no llegamos ni al año, ¿no? Es que escasamente hemos estado 8 meses y medio y lo que lleva pues en torno a 11 meses. Pero ¿quién se acuerda de Guindos, que decía que no nos iba a costar un euro el rescate de la banca? ¿Quién se acuerda de la ministra Báñez, que desvinculó las pensiones del IPC? ¿Quién se acuerda de Rajoy, del propio Rajoy, que nos dijo que no iba a subir el IVA de las chuches? ¿Quién se acuerda del ministro Montoro, que precisamente hacía mención, Ramón, que impuso una ley mordaza, no la ley mordaza esta que de seguridad, sino una ley mordaza a los ayuntamientos, donde se nos imponía un techo de gasto, que no podíamos gastar más de lo que él decía, de los ingresos, y donde no podíamos invertir, en este caso, lo que es el remanente presupuestario que todos los años se tiene y, por tanto, pues no lo podíamos invertir en necesidades propias de los ayuntamientos. Y esa cuestión es fundamental para luchar contra la despoblación o para luchar, en este caso, contra lo que sería las cuestiones que hacen falta en los ayuntamientos. Y os recuerdo esto porque viene bien hacer memoria, porque viene bien saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque el Partido Popular, como digo, escasamente hace 11 meses que ha salido, pero lo que hizo fue aplicar su ideario político, es decir, lo que nunca se hubiera atrevido a hacer en unas condiciones normales, el Partido Popular lo hizo.
aplicó una política neoliberal que agudizó más las diferencias sociales entre ricos y pobres, es decir, el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Con la excusa del déficit, lo que hizo fue hacer una reforma laboral salvaje que pues, permitía a los empresarios que se descolgaran de los convenios y que no les afectara. Y en ese sentido, pues echaba a los padres, y todos lo hemos visto, y en su lugar contrataran a sus 2 hijos sin ningún tipo de derechos conseguidos a través de lo que es la negociación colectiva durante años. Como os decía, desvinculó del IPC las pensiones, con una trampa que nos hicieron, que era que subían el 0,25. Pero si tenemos en cuenta que el IPC sube más que el del 0,25, pues las pensiones están bajando sistemáticamente. Rescataron a lo que es la banca, que según los datos del Banco de España supone 77.000 millones de euros. Y esto lo hacía el Partido Popular mientras desalojaban de sus casas a más de 400.000 personas, mientras les cortaban la luz a mucha gente y endeudaban a España pues prácticamente en el 99% del Producto Interior Bruto. Es decir, casi un 40% más que cuando llegaron ellos al gobierno, el Partido Popular, que les dejamos el Partido Socialista. Es decir, más de 400.000 millones de euros. Por tanto, tenemos que tener muy claro qué es lo que ha hecho el Partido Popular en este caso, y no es que os venga aquí yo a meter miedo, sino simplemente reconocer la realidad para que elijamos entre lo que ha sido el pasado, estos 7 u 8 años del Partido Popular de gobierno, o elijamos lo que es el futuro, el progreso y la igualdad para todos del Partido Socialista que representa Pedro Sánchez. Y en estos 8 meses y medio de gobierno yo creo que lo hemos demostrado los socialistas, y lo decía Javier, pues con la recuperación del subsidio de los 52 años que anteriormente estaba en 55, lo que es el paro, con el salario mínimo e interprofesional, es decir, con una serie de logros sociales que ha revertido pues muchos de los recortes que se van a llevar, en este caso que lo hizo el Partido Popular. Pero imaginaros todos esos recortes que se han revertido en estos 8 meses y medio con 84 diputados, si el Partido Socialista siguiéramos en el gobierno con 130 diputados que nos dan las encuestas y 4 años por delante con 110 medidas que hemos anunciado y tenemos para llevar adelante, como es pues la revalorización de las pensiones al IPC y, sobre todo, pues blindarlas con la Constitución española, un pacto pues por la educación, por la universidad, por la ciencia, por la cultura, es decir, todos los logros que podamos sacar, en este caso, adelante desde el Gobierno de España. En ese sentido, pues bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez es importante pues que siga adelante. Pero si es importante que siga el gobierno de Pedro Sánchez, para mí es más que siga el gobierno de Javier Lambán adelante. Y digo que es más importante porque nos toca más cerca y podemos hablar con él de tú a tú. Es decir, en estos años, con 18 diputados, Javier Lambán ha sido capaz de formar un gobierno, y no solo de formar ese gobierno, sino de mantenerlo estos 4 años y sacar toda su gestión adelante. También es cierto pues que tenía una buena ayuda, que es Javier Sada en las Cortes, y eso pues ha permitido, y las compañeras que están aquí también diputadas, y eso ha permitido sacar la gestión adelante. Javier ha situado Aragón a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel europeo, con el tren, con el eje, lo que es el eje cantábrico-mediterráneo, con el tren de la seda, con su viaje a China. Javier, que eso es importante para Aragón, todo el tema de la logística, se comentaba antes también, se ha incorporado a más de 1.400 jóvenes a la agricultura, se han puesto en marcha muchas hectáreas de regadío.
ha incorporado a la dependencia a más de 13.000 personas y en ese sentido, pues bueno, pues tener a un gobierno socialista en el Gobierno de Aragón y en el Gobierno de España es garantía y es sinónimo de igualdad, de prosperidad y de futuro. Por tanto, yo, como os decía anteriormente, no os voy a hablar de la Diputación de Zaragoza, que sí que os podría hablar y mucho, pero como sé que dentro de 10-15 días voy a volver aquí otra vez a hablar de las elecciones municipales y autonómicas, ya os explicaré en detalle lo que hemos hecho en la Diputación de Zaragoza. Pero lo que sí es cierto, y hablaba Ramón también del tema de la despoblación, que Diputación de Zaragoza hemos puesto siempre y trabajamos por el futuro de nuestros pueblos y estamos pues trabajando también en este caso pues con otras comunidades y con otras provincias, al igual que Javier fue capaz con otras comunidades autónomas de poner en la agenda nacional lo que es la financiación de las comunidades autónomas precisamente para luchar contra la despoblación, porque para luchar contra la despoblación lo que hace falta es financiación y para tener financiación pues se necesita una estrategia nacional que también nos hemos comprometido el Partido Socialista de sacarla en adelante, porque si no es muy difícil mantener una escuela abierta con 4 niños o mantener el médico, mantener los servicios sociales. Es muy difícil si no hay una financiación en base, en este caso, pues a los territorios que están desocupados o en este caso que demográficamente tienen menos gente. Yo presido la Comisión de la Federación Española de Municipios y Provincias y la verdad que hemos trabajado mucho y nos pusimos de acuerdo y sacamos un documento con 80 medidas, 79 de acción y una de organización. Se presentó al Gobierno de España, en este caso, que estaba de comisionada Edelmira Barreiro, que era del PP, y ya no la hemos visto más. En ese sentido, pues bueno, pues el trabajo está hecho y lo que hace falta es ponerlo en marcha. Y desde Diputación, para dar ejemplo, pues hemos sacado 1 millón de euros en un plan contra la despoblación que se han beneficiado 24 personas emprendedoras en lo que es la provincia de Zaragoza y hemos puesto también en marcha un plan innovador para acercar lo que es el mundo rural a la ciudad y hemos puesto en marcha un plan de becas que se han beneficiado 13 estudiantes que han estado en prácticas en lo que es la provincia y en ese sentido, pues bueno, pues estamos trabajando, estamos viendo qué trabajos han hecho y qué es lo que se puede hacer. Por tanto, yo lo que sí os pido es que el Partido Socialista, donde estamos, siempre cumplimos, que miramos siempre por la igualdad, que miramos siempre por el desarrollo de los territorios y, sobre todo, miramos por la gente no más desfavorecida, porque ahora ya pues lo que era la clase media prácticamente ha desaparecido. Y otro compromiso importante que tenemos también es pues lo que sería la derogación de la reforma laboral y hacer un nuevo estatuto de los trabajadores que esté acorde con los tiempos actuales. En ese sentido, como os digo, tenemos que mirar y sobre todo pues os pido vuestro apoyo para que el Partido Socialista siga trabajando en el futuro de España, en el futuro de Aragón, en el progreso y en el desarrollo. Lo contrario sería volver a 40 años atrás, a la España de blanco y negro y lo que digo yo, al nodo. Muchas gracias y ánimo. Bueno, pues ahora tiene la palabra nuestro secretario general y presidente de Aragón, Javier Lambán, y sobre todo nuestro amigo. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. No es casual que la primera institución a la que llegaron los socialistas en su historia, a principios del siglo XX, fue a un ayuntamiento. En una de las primeras elecciones del siglo XX, Pablo Iglesias y Francisco Largo Caballero fueron elegidos concejales del Ayuntamiento de Madrid. Digo que no es casual porque yo estoy absolutamente convencido de que la ciudad, el municipio, el ayuntamiento, es el espacio por excelencia para la realización, para el impulso de las políticas socialistas. Es el espacio físico
donde se realizan los derechos, donde se desarrolla la ciudadanía. Es el espacio físico donde se convive, donde se es libre. Es, por tanto, el espacio físico donde un socialista se desenvuelve como pez en el agua. Pertenecemos a un partido grandioso, a la creación política más importante que ha dado de sí España en los últimos 200 años. Lo compone la Comisión Ejecutiva Federal, el Gobierno cuando nos corresponde gobernar. Lo componen las ejecutivas regionales, los gobiernos autonómicos cuando nos corresponde la tarea de dirigirlos. Pero la sustancia política fundamental, la sustancia moral fundamental, la sustancia real del Partido Socialista, sin la cual no sería el Partido Socialista, son los alcaldes, las alcaldesas, los concejales y las concejalas. Y lo acabamos de ver aquí esta tarde con un alcalde, Ramón, un hombre íntegro, un hombre cabal, un hombre honrado, un hombre serio, un hombre que, como decía Javier Sala, se ha dejado la piel por Ateca en estos últimos 4 años, revertiendo las insensateces y los disparates de la derecha que le antecedió, un hombre que, por parte de todos los socialistas de Aragón, no merece sino nuestro más encendido aplauso y nuestro más encendido reconocimiento. Tengo que reconoceros que la celebración de 2 elecciones consecutivas, de 2 campañas electorales seguidas, para los que tenemos que recorrer el territorio, aparte de que nos gusta encontrarnos con amigos en todos los municipios que recorremos, no deja de tener un componente de cierta fatiga. Ya no estamos en años de hacer excesos como cuando teníamos 25 o 30, pero lo hacemos por compromiso. Van a ser 2 campañas. Esta, que terminará el día 28 de abril, e inmediatamente después empezaremos otra que terminará el día 26 de mayo. 2 campañas, 2 citas electorales, 2 jornadas electorales y 2 llamamientos a nuestra conciencia ciudadana para que en esas 2 jornadas electorales elijamos 5 papeletas. Una al Congreso, otra al Senado, otra al Ayuntamiento, otra a las Cortes Autonómicas y otra al Parlamento Europeo. 5 papeletas, pero no nos equivoquemos. Las 5 tienen exactamente el mismo sentido y el mismo significado. Las 5 tienen arriba el emblema del puño y la rosa y las 5 forman parte del mismo proyecto político, exactamente del mismo proyecto político, del proyecto del Partido Socialista Obrero Español. A modo de metáfora, yo diría que si el proyecto político del partido es una especie de carro del que tiramos todos, del que tiramos los militantes, del que tiramos los simpatizantes, del que tiramos los electores, y cada una de las 4 ruedas es el Congreso, el Senado, las Cortes Autonómicas y los ayuntamientos. Parecería disparatado que mientras 2 ruedas funcionan a una determinada velocidad, otra rueda estuviera parada, otra estuviera atascada y otra tirara en la dirección contraria. La ventaja que tiene la celebración de las 2 elecciones seguidas es que permiten hacer pedagogía y explicarles a los ciudadanos lo importante de que haya coincidencia del signo político del Gobierno en el Ayuntamiento, en la Comunidad Autónoma, en la Diputación Provincial y en el Gobierno de España. Porque, en definitiva, los ayuntamientos socialistas, los gobiernos autonómicos socialistas, necesitamos un gobierno socialista en la Moncloa, un gobierno socialista en Madrid y un gobierno socialista en Madrid para ser eficaz en el desarrollo de su programa, para ser eficaz en la gobernanza de España, necesita el apoyo de instituciones gobernadas por los socialistas en todo el territorio, de comarcas, de diputaciones, de ayuntamientos y de gobiernos autonómicos presididos por hombres y mujeres del Partido Socialista. En los últimos 4 años hemos gobernado en Aragón. Lo hemos hecho en una situación de minoría parlamentaria como jamás ningún gobierno
había conocido, 18 diputados dirigidos por Javier Sada de una forma absolutamente magnífica y con la presencia de mujeres como Isabel, como Leticia, como Pilimar, del joven Darío Villagrasa, esta especie de portento juvenil que nos asombra a todos cada vez que sale a la tribuna y cada vez que desplega su simpatía y su jovialidad por el territorio. Y esos 18 diputados nos han permitido una especie de proeza que ha sido ni más ni menos que la reversión de las políticas de ajustes, de las políticas de recortes que hizo el Partido Popular en la legislatura anterior. ¿Qué hemos hecho, compañeras y compañeros? Hemos aplicado de una manera nítida el ideario del Partido Socialista. El Partido Socialista nació hace 140 años para impulsar políticas de igualdad, para reducir las desigualdades entre unas clases sociales y otras, para reducir las desigualdades entre los hombres y las mujeres, para reducir las desigualdades entre las personas que no tienen ningún problema y las personas que sufren alguna clase de infortunio, como puede ser la discapacidad u otros elementos que dificultan su realización personal. Vinimos a la historia como socialistas para eso. Y dijimos en la campaña electoral que mientras hubiera una sola familia en Aragón que tuviera problemas para vivir con dignidad, no haríamos ni un metro cuadrado de carretera. No sé si era un disparate aquella promesa, aquel compromiso que nosotros adquirimos cuando recorríamos los municipios hace 4 años, las ciudades y los pueblos, pero lo cierto es que lo hemos cumplido a la perfección. Los recursos los hemos destinado íntegramente a políticas de igualdad. Los recursos los hemos destinado íntegramente a desarrollar un programa socialista que nos ha situado a la cabeza de España. Si ha habido un gobierno socialista en España nítidamente socialista, ha sido el gobierno de Aragón, como lo demuestra el hecho de que en políticas sociales, que son las que nos caracterizan nuestras políticas, hemos incrementado el gasto en un 25% en 3 años, mientras el resto de las comunidades autónomas lo hacían en un 13%. Hemos incrementado la sanidad en 400 millones de euros respecto a lo que encontramos cuando llegamos al Gobierno. La educación en 300 millones de euros. Las políticas sociales en más de 100 millones de euros. Hemos revertido la tendencia a privatizar los servicios públicos de sanidad y educación que había empezado el Gobierno de la derecha para volver a fortalecer la escuela como escuela pública, como herramienta fundamental para garantizar marcos de igualdad de oportunidades a todos los aragoneses y a todas las aragonesas, nazcan donde nazcan y tengan la condición social que tengan. Hemos hecho posible desde el primer día que la sanidad en Aragón volviera a ser un derecho universal y gratuito, algo con lo que había acabado la derecha. Tomamos desde el principio una medida que los jubilados no tuvieran que adelantar el copago de las pensiones. La ley de dependencia, que el Gobierno del Partido Popular se quería cargar, nosotros la hemos reactivado. Empezamos la legislatura con 16.000 personas atendidas, hoy son 30.000, casi el doble. El ingreso aragonés de inserción, el ingreso que perciben las familias que peor lo están pasando, lo disfrutaban 3.500 familias, ahora en este momento lo disfrutan 7.000. En terreno de la discapacidad hemos incrementado las residencias, las plazas concertadas, hemos legislado para asegurarles a esas personas que tienen todo el derecho del mundo a realizarse como tales, para asegurarles los derechos a través de una ley. En materia de educación hemos dejado de privatizar escuelas y nos hemos dedicado a construir escuelas e institutos allí donde eran necesarios, gastando 153 millones de euros en eso. Como socialistas nos hemos negado a que se cerraran escuelas en pueblos que solo tienen 4 alumnos porque éramos conscientes de que si esa escuela se cerraba el pueblo desaparecía detrás de la escuela, y hemos mantenido abiertas 100 escuelas que el Partido Popular hubiera cerrado. Las listas de espera las hemos reducido, las de las intervenciones quirúrgicas de más de 6 meses en un 80%. Hemos introducido en el sistema educativo 1.500 profesores, robusteciendo la escuela pública, porque la igualdad de oportunidades real solo es posible hacerla a través de una escuela pública de calidad, universal y gratuita.
En definitiva, hemos hecho un esfuerzo muy importante para situar a nuestra comunidad autónoma, a Aragón, a la cabeza de políticas sociales. Y, por tanto, yo, que no soy dado a presumir, os puedo decir con mucho orgullo, en nombre de mi Gobierno y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que si ha habido un Gobierno socialista, si ha habido un Gobierno rojo en España, ese ha sido el Gobierno de la Diputación General de Aragón. Pero no es suficiente, queridas amigas y queridos amigos. Un socialista jamás debe ser conformista. Un socialista debe ser autocrítico. Un socialista jamás debe conformarse con lo que ha hecho. Un socialista debe mirar adelante, comprometerse con más avances, con más realizaciones. Y yo os digo que las heridas que ha generado la crisis en la sociedad no están cerradas del todo. Yo os digo que muchas de las secuelas de la crisis siguen coleando, siguen causando destrozos. Yo os digo que siguen persistiendo desigualdades que desde el punto de vista ético son absolutamente insoportables para un socialista. Yo os digo que hay que seguir invirtiendo en políticas sociales, en educación, en sanidad, en servicios sociales. Yo os digo que hay dos sectores de la sociedad española que han sido los verdaderos paganos de la crisis a los que tenemos que cuidar con mimo, con esmero. Primero, a los niños pobres. La pobreza infantil es absolutamente insoportable y no podemos dejar de esforzarnos para eliminarla radicalmente, porque un niño que nace pobre y que pasa sus primeros años de la vida pobre, acaba siendo pobre el resto de su vida. Y eso es inaceptable, no para un socialista, sino para cualquier persona decente. Y por eso, para la próxima legislatura, hemos de introducir medidas como la escolarización universal y gratuita de 0 a 3 años, o como la rebaja de los precios de comedores escolares, o como la ampliación de los becas, que esta legislatura hemos multiplicado por 10 respecto a lo que heredamos anteriormente, para que no haya un solo niño, una sola niña en esta comunidad que por razones de pobreza, por razones de falta de recursos, no pueda desarrollar todas sus capacidades y todas sus potencialidades. Pero para hacer eso necesitamos un gobierno socialista en Madrid. Para hacer eso necesitamos a Pedro Sánchez en la Moncloa, con una mayoría parlamentaria más sólida que la que tiene actualmente, para poder desarrollar políticas realmente socialistas sin pender de PNVs, de Bildus, de independentistas, ni de otro tipo de patologías políticas que para nosotros son absolutamente indeseables, sino para hacerlo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios votos y con pactos con la izquierda. En esta legislatura, contra pronóstico, hemos liderado también en España el crecimiento económico. Llevamos 2 años liderando el crecimiento económico en España. Somos la comunidad autónoma que más crece. Y somos la comunidad autónoma en la que más ha descendido el paro desde julio de 2015, cuando llegamos nosotros al Gobierno. Esta política hemos de mantenerla, hemos de reforzarla, hemos de seguir impulsando la logística con la plataforma logística de la zona del Jalón, a ser posible en Ateca, que reclama Javier Sada. Hemos de reforzar la agroalimentación, el sector más provechoso, el sector más útil para combatir la despoblación. Hemos de reforzar las renovables, hemos de reforzar la automoción, que también tiene atisbos de futuro aquí en esta comarca, en esta zona de Calatayud, como se puso de manifiesto el otro día en una fábrica a cuya inauguración asistimos. Pero para eso necesitamos políticas industriales proactivas desde el Gobierno de España que con Rajoy no hemos tenido. Para eso necesitamos también en la Moncloa a Pedro Sánchez con un gobierno fuerte y con una mayoría parlamentaria fuerte. Eso explica, vuelvo a insistir otra vez, la implicación que nosotros, como socialistas, como gobernantes autonómicos, como concejales, en definitiva como responsables públicos y también como simpatizantes en el caso de ustedes, eso explica la implicación con la que nos debemos debemos aportar nuestro esfuerzo a estas elecciones, que son muy importantes desde cualquier punto de vista.
Podría hablar de la necesidad de una nueva financiación autonómica que calcule los costes de la financiación por lo que cuestan realmente los servicios, que cuestan más en el medio rural que en las ciudades, una nueva financiación autonómica sin la cual la sangría demográfica continuará. Podría hablar de una política agraria comunitaria que no destine los fondos a personas ociosas en razón a derechos históricos que no tienen ninguna razón de ser, una política agraria comunitaria que traiga jóvenes a la agricultura, que traiga jóvenes al medio rural. Podría hablar de otras muchas políticas que requieren, para que nosotros podamos ser eficaces en nuestra gestión en los ayuntamientos y en el Gobierno de Aragón, que requieren de un gobierno socialista en Madrid. Pero a la inversa, también estoy absolutamente convencido de que una política en Madrid como la que España necesita en este momento requiere el apoyo unánime, el apoyo fuerte, el apoyo comprometido, el apoyo sólido de los socialistas de todas las partes de España, de todas las instituciones gobernadas por los socialistas, de todos los ayuntamientos y de todas las comunidades autónomas. Yo vengo explicando en los pueblos estos días, y no sé si ello es consecuencia de mi deformación como historiador, de lo importante que ha sido el Partido Socialista en la historia de España. Y sostengo la teoría, confirmada absolutamente por los hechos, de que siempre, desde hace 140 años, que España ha necesitado al Partido Socialista, siempre que España ha atravesado por situaciones de dificultad, ha contado con el Partido Socialista para superar esas dificultades y para salir de atolladeros en los que siempre nos ha metido la derecha. Dentro de pocos días, el día 2 de mayo, se cumplirán los 140 primeros años de vida del Partido Socialista. El día 2 de mayo de 1879, Pablo Iglesias, con 17 compañeros, fundaron el Partido Socialista Obrero Español. Y lo fundaron porque España necesitaba un partido como el nuestro. Empezaba a despuntar el capitalismo, empezaba a despuntar la explotación de las clases obreras industriales, empezaban a despuntar extrarradios en las ciudades poblados por las gentes que ya huían del medio rural a buscar oportunidades en las ciudades, pero que se veían sometidos a explotaciones absolutamente infames. Los niños, las mujeres y, desde luego, los trabajadores. Y el Partido Socialista llegó a la historia de España para defender a esas clases trabajadoras explotadas de manera infrahumana, para reivindicar sus derechos, para reivindicar su dignidad como personas. Algunas décadas después, las clases medias ilustradas de este país quisieron acabar con la dictadura de Primo de Rivera, quisieron acabar con el régimen de la Restauración, quisieron acabar con un régimen que no era democrático y quisieron traer a España una democracia como la que tenían los franceses, los ingleses y el resto de los países europeos. No una revolución, una democracia como la que tenemos en este momento. Pues bien, ahí estuvo el Partido Socialista ayudando a las clases medias a traer el régimen democrático del 14 de abril de 1931, a traer la Segunda República, que no era ninguna revolución, sino el intento de modernizar a España y poner nuestro reloj en sintonía con el reloj del resto de los países europeos. Sabemos cómo terminó aquello. Terminó mal, con muchos cientos de miles de compañeros nuestros asesinados, arruinados, obligados a irse al exilio, pagando con su vida, con su patrimonio, el hecho de haber servido a unas ideas que son exactamente las nuestras. Cuando a mí me preguntan a veces muchachos o muchachas jóvenes que qué hicieron los que fueron fusilados y que en este momento todavía están en las cunetas sin haber sido encontrados por nadie, qué hicieron para ser fusilados, yo les digo que pensar exactamente como pensamos nosotros. Por eso fueron fusilados, ni más ni menos. Pues bien, cuando algunos años después de la Guerra Civil la sociedad española quiso despertar a la democracia, hacía falta partidos fuertes, partidos comprometidos que llevaran a nuestro país a una transición modélica como la que se hizo, a una Constitución, la de 1978, que nos ha proporcionado los 40 mejores años de historia, los 40 mejores años de la historia de España en cuanto a derechos, a libertades, a prosperidad compartida. Y ahí, cuando España
lo necesitaba, ahí estuvo otra vez el Partido Socialista como partido protagonista, como partido fundamental de la transición de la Constitución, y ahí estuvo el Partido Socialista para gobernar la mayor parte de los 40 años transcurridos y ser el artífice de todos los derechos, de todas las libertades, de todos los avances que en materia de progreso material y espiritual ha conocido nuestro país. La crisis del año 2008 hizo saltar por los aires los grandes consensos políticos y sociales que trajeron la democracia, que trajeron la Constitución y que trajeron la prosperidad. En este momento, España tiene rotas las grandes acuerdos, los grandes consensos que hicieron posible la transición. En este momento, problemas que creíamos que estaban definitivamente solucionados, la extrema derecha, el independentismo, los nacionalismos, la xenofobia, han vuelto a aparecer con una fuerza inusitada. Yo jamás creí que volvería a haber extrema derecha en nuestro país, jamás creí que los independentistas o los nacionalistas tendrían voz determinante en este país, jamás creí que hubiera xenofobia en nuestro país, jamás creí que Europa estuviera a punto de saltar por los aires el gran proyecto europeo que tanta solidez le ha dado a nuestra democracia, y sin embargo eso ha ocurrido. Y otra vez el Partido Socialista está donde tiene que estar, acude al llamamiento de España, porque otra vez es necesario que el Partido Socialista coja las riendas, se haga cargo de la situación, reconstruya grandes consensos y grandes acuerdos, como hizo en los años de la transición, se reconstruya la estabilidad política en torno a la Constitución y se reconstruya la prosperidad material compartida por todos los españoles en torno a grandes acuerdos en los que tienen que estar los sindicatos, en los que tiene que estar la patronal, en los que tienen que estar todas las fuerzas políticas constitucionales. Es un empeño ímprobo, un empeño mayúsculo, un empeño gigantesco, tan gigantesco que solo lo puede afrontar el Partido Socialista Obrero Español, y eso es lo que hace necesario que nos impliquemos a fondo en los próximos días para que el día 28 de abril las urnas se llenen de puños y de rosas. Pero no lo hagáis, queridas amigas y queridos amigos, amenazando con Vox, no lo hagáis alentando la bandera del miedo, no lo hagáis diciendo que nosotros somos el mal menor, que los otros son peores que nosotros. Hacedlo con convicción, sin inspirar miedo. Lo que le da miedo a la gente es el futuro. Lo que le da miedo a los jóvenes es el futuro, porque piensan que ni siquiera tienen futuro. Hagámoslo con propuestas concretas, hagámoslo defendiendo nuestras ideas, hagámoslo inspirando confianza entre las gentes, hagámoslo apelando a la legitimidad que nos asiste por el hecho de que somos un partido que siempre ha estado a la altura de las circunstancias, cuando España lo ha requerido, de un partido que siempre ha cumplido sus compromisos. No apelemos al miedo, no insultemos, no descalifiquemos, hablemos de lo que nosotros queremos hacer y de lo que somos capaces de hacer. Y estoy absolutamente convencido, queridas amigas y queridos amigos, que como siempre que hemos actuado de esa manera, como siempre que nos hemos encaminado en esa dirección, el día 28 de abril será